Ciencia, artes, humanidades. Conversaciones en La Mayor, el espacio donde queremos conocer más sobre nuestros académicos y las investigaciones que realizan en los distintos centros de la Universidad Mayor. En esta edición vamos a conversar con Ariel Norambuena, académico del Centro Multidisciplinario de Física y pionero en aplicar métodos de inteligencia artificial a la mecánica cuántica, y que durante el último tiempo ha proporcionado explicaciones teóricas a varios fenómenos experimentales relacionados con las tecnologías cuánticas. Ariel Norambuena, muy bienvenido. Muchas gracias, Maca, por la presentación y la invitación a esta entrevista. Ariel, me gustaría saber cómo fueron tus inicios en la ciencia y en particular cómo llegaste a esta área tan particular que es la física cuántica. Bueno, el recuerdo más antiguo que tengo fue que era un niño que le encantaban los dinosaurios. Leer libros de dinosaurios me despertó como el espíritu por buscar y aprender cosas. Me leí muchos libros y luego de grande descubrí una pasión similar por las matemáticas. Pensé en estudiar matemáticas hasta que descubrí que existía una disciplina, que es la física, que utiliza las matemáticas para poder describir las leyes del universo. ¿Y qué se necesita para ser físico o para hacer física? Bueno, en general para hacer ciencia se requiere un motor que es fundamental, que es la curiosidad. Tienes que tener curiosidad por entender todas las cosas. Y me refiero a todo lo que te rodea. Y en particular en física tiene un lenguaje bien particular que es las matemáticas. Las matemáticas son la herramienta base de la ciencia moderna y en particular de la física. Y lo más bonito de la física, y es lo cual yo la admiro mucho, es que la física es una ciencia experimental. Todo se corrobora en el experimento. ¿Y la física cuántica? Y la física cuántica, mucha gente siempre piensa que la física cuántica es algo muy extraño, pero la física cuántica es una de las teorías más que existen dentro de la física. Y de hecho es una de las teorías más fundamentales para explicar el universo a escalas muy pequeñas. Y por escalas muy pequeñas me refiero, por ejemplo, cómo tú explicas el comportamiento de un átomo, cómo tú explicas el comportamiento de un conjunto de moléculas o cómo tú puedes explicar propiedades de nanoestructuras. A esa escala del universo, tú ya no puedes aplicar las leyes de Newton, que son muy buenas para explicar, por ejemplo, cómo tú puedes construir un edificio, cómo puedes construir un puente. Si aplicas las leyes de Newton para un átomo o una molécula, vas a fracasar completamente en cualquier predicción y vas a predecir puras cosas erróneas respecto a los experimentos. Entonces así nace esta mecánica cuántica como una teoría fundamental para poder explicar este universo a escala muy pequeña, que desde 1900 hasta la época ha podido explicar muchos fenómenos de los átomos, muchos fenómenos nucleares. Y lo más interesante es que se puede utilizar para crear tecnología. Ya vamos a entrar en eso, me gustaría saber cómo la física y la matemática van conversando. Tú dijiste que querías entrar primero a matemáticas, pero después fuiste seducido por la física. Sí, existe como una diferencia bien notable entre matemáticas y física. Como yo lo veo, es una visión personal, las matemáticas es un lenguaje universal, muy abstracto, que no necesariamente tiene que correlacionarse con algo que tú ves en la realidad. En cambio, la física es la teoría para explicar los fenómenos de la naturaleza. Y la física nos ayuda a comprender y explicar la realidad. Y exactamente, la física es una forma de que tú cuestionas la realidad para poder aproximarte a cómo describir esta realidad. Obviamente el ser humano está limitado, porque tenemos sentidos que están completamente limitados, pero hemos diseñado experimentos y sensores que permiten ir más allá de nuestras limitaciones biológicas y los experimentos recopilan esa información. Por ejemplo, nosotros no podemos ver en infrarrojo, pero podemos diseñar un dispositivo que sea capaz de captar esas longitudes de onda de infrarrojo y después nosotros procesamos eso y vemos si hay un match perfecto, digamos, entre lo que observamos y el modelo matemático que nosotros tenemos para hacer esa explicación. Y cuando esas dos cosas coinciden, fantástico, porque tienes una herramienta matemática que ahora te puede permitir hacer predicciones de cosas que tú no has medido aún. Y hablando de esas herramientas matemáticas, volvamos a la mecánica cuántica. La mecánica cuántica está presente, como tú nos decías, en todo, ¿no? En la inteligencia artificial, en la astronomía, en la computación, en las simulaciones. ¿Cuál es la dimensión y también esos alcances que tiene la mecánica cuántica, la física cuántica? La primera revolución cuántica tiene que ver con cómo los científicos, el mundo de la ciencia, se vio enfrentado a fenómenos que no pudo explicar con las teorías clásicas, con ecuaciones de Maxwell o las ecuaciones de Newton. Nace una teoría entonces para poder explicar fenómenos como radiación, como las líneas de emisión espectrales de los átomos, y esa fue la primera revolución, crear los fundamentos matemáticos para crear una teoría. Hoy en día estamos en la segunda revolución. Después de más de un siglo de investigación, nosotros ahora estamos creando tecnología que en sus fundamentos utiliza la mecánica cuántica.
El ejemplo más icónico y que está en boga hoy en día es la computación cuántica. La computación cuántica diseña chips que, si uno mira los componentes básicos son estructuras que manifiestan propiedades cuánticas y nosotros utilizamos esas propiedades que se dan a esas escalas para guardar información, procesar información y crear algoritmos. Entonces ahora estamos en la segunda etapa, digamos, más interesante, que buscarle una aplicación. Y una aplicación significa una herramienta tecnológica nueva para la humanidad. ¿Y hay algún límite? Yo siempre he pensado que la ciencia no tiene límites. Y los científicos siempre tratamos de no ponernos esas barreras de límites, porque, por ejemplo, una tecnología como un computador cuántico, recién en sus etapas iniciales, que son muy básicas, son chips muy simples, estamos recién creando los primeros chips, ya son capaces de resolver problemas altamente complejos. Entonces imagínate, eso evoluciona de aquí a 20 años más. Si ya es capaz de resolver problemas de alta complejidad, ¿qué podrá hacer en el futuro cuando tengamos mayor poder de cómputo? Sobre lo mismo, la IA ha avanzado muchísimo en los últimos años, tanto que nos sorprende día a día y también nos asusta. ¿Cómo ves ese progreso? Ya, ese es un tema controversial porque es un cambio de paradigma. Antes, todos los modelos matemáticos que se tenían eran modelos que son ecuaciones que dependen de variables, pero todos esos modelos no aprenden. Hoy en día estos modelos de inteligencia artificial, la ventaja que tienen es que tú los puedes alimentar con datos o con modelos y puede hacer que el modelo se vaya entrenando a sí mismo de manera tal de que vaya aprendiendo los patrones complejos que existen entre esas variables. De hecho, uno como usuario ha entrenado por mucho tiempo los algoritmos que están en Internet. Todas las aplicaciones como Instagram, Facebook inicialmente funcionan con algoritmos que uno le entrega información y los algoritmos encuentran patrones y dicen, ok, esto puedo predecir en base al entrenamiento que tuve. Entonces, el nuevo paradigma ahora es que los algoritmos aprenden. Y ahí se rompe una barrera importante porque nunca antes existió una herramienta tan poderosa que fuese capaz de aprender en distintos contextos y poder predecirte un fenómeno. Y eso marca una separación porque ¿dónde está la barrera en donde podemos ocupar esta herramienta? Y ahí vienen temas éticos. Éticos 100%. Y ese criterio humano yo siento que es un poco irreemplazable, porque es difícil enseñar estas cosas más complejas como ética y moral a una inteligencia artificial. Es una herramienta, finalmente. Es una herramienta nomás. Ariel, me gustaría saber un poquito más sobre tu trabajo, sobre tus investigaciones. Y ahí vamos a entrar 100% y ligado con la inteligencia artificial. ¿En qué consiste este primer modelo de inteligencia artificial, pero basado en redes neuronales? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de redes neuronales, por ejemplo? Sí, es una muy buena pregunta y me gustaría hacer la diferenciación entre las redes neuronales biológicas y las redes neuronales artificiales. De hecho, las redes neuronales artificiales están inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano, en el sentido de que el modelo dice que te llega información a una neurona, esa información es filtrada y luego puede conectarse con otras neuronas, pero hay ciertas neuronas que se activan y otras que no. La neurona artificial lo que hace es imitar ese proceso y la información se puede codificar en números, entonces llegan números a esta estructura y hay ciertas neuronas que se activan y otras que no. Y este es un proceso de aprendizaje. Entonces lo que hicimos nosotros fue decir, bueno, ¿podrán estas redes neuronales artificiales ser útiles para algún problema de mecánica cuántica? Lo que yo hice fue buscar en la literatura quién era el experto en redes neuronales en el mundo y que además supiera mucho de física. Se dio la curiosidad de que esta persona era un investigador postdoctoral de la Universidad de Harvard y teníamos un contacto en común. Yo le escribí un correo electrónico diciéndole, mira, tengo una idea, está en pañales, pero conversemos. En la primera reunión, hasta que se nos ocurrió una idea realmente buena, pasó un año. Wow. Fuimos intentando ideas que fueron muy malas, otras fueron regulares, pero nada muy impactante para poder comunicar a la comunidad científica. Hasta que él nos dijo algo que fue clave, dijo, oye, pero ¿tú tienes algún modelo matemático que sea muy utilizado en mecánica cuántica? Yo le dije, sí, yo siempre ocupo este modelo. Me dijo, porque las redes neuronales, la gente cree que siempre se entrenan con datos. Tú necesitas datos para entrenar una red neuronal. Pero existe otro enfoque que está emergiendo que se llaman las redes neuronales informadas por la física, que son redes neuronales que tú le enseñas a resolver ecuaciones. Entonces me dijo, ¿por qué no intentamos resolver una ecuación con esta red neuronal? Hicimos las pruebas y efectivamente la red neuronal aprendía a resolver las ecuaciones que se utilizan en mecánica cuántica y después dijimos, hagamos algo un poquito más sofisticado. Y lo que descubrimos es que la red neuronal resolvía dos problemas en simultáneo. Resolvía las ecuaciones y al mismo tiempo que resolvía las ecuaciones iba descubriendo cómo tú tienes que controlar tu sistema
para que el sistema haga lo que tú le pediste que hiciera. De hecho, resolvimos como 5 problemas para poder validar la herramienta, y al presentarlo en la comunidad científica pasó 1 año y medio más en que iban esas preguntas y respuestas con la revista hasta que, digamos, logramos convencer a los árbitros de esta revista y dijeron, ok, esto es un descubrimiento porque es una herramienta nueva para resolver problemas de control en mecánica cuántica. Y tus trabajos, así como este, han sido reconocidos en revistas muy prestigiosas. ¿Y tú crees que esa experiencia, porque eres un investigador joven, puede servir para marcar el futuro de otros investigadores, para ser modelos? Yo siempre le digo a los estudiantes que tienen que tener una pasión descontrolada por la ciencia. Te tiene que apasionar hacerlo, tienes que respirar ciencia. La ciencia es un trabajo colaborativo y eso es muy importante para las nuevas generaciones. Saber trabajar en equipo. Yo no hubiese podido publicar ninguno de esos 2 artículos en revistas prestigiosas si es que yo no hubiese tenido un equipo que trabaja en paralelo contigo. Y también es muy importante que, independiente del problema, por difícil que sea, si tú eres capaz de separarlo en pequeños problemas más simples, los vas resolviendo por etapas. Dice ya, este problema es muy pequeño, 1 mes, lo resuelvo. Listo. ¿Qué porcentaje del proyecto tengo? Un 5%, no importa. Ahora voy a resolver la segunda etapa y así se va haciendo el avance científico, pero esto tú siempre tienes que estar discutiéndolos con tus pares. Si no existe esta discusión, es muy difícil hacer ciencia de manera solitaria. Tener esa motivación constante, pero hay que alimentar esa motivación. Hay una frase muy buena que es africana que dice, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Absolutamente, eso es la ciencia, de hecho. Eso es la ciencia, es trabajo colaborativo. Sí. Ariel, eres parte del claustro académico del doctorado en física, formas constantemente a nuevos investigadores. ¿Cómo crees que, o si crees que Chile se puede convertir en un referente en el área de la física cuántica? Totalmente. Acá en Chile existen investigadores e investigadoras que son muy buenos en mecánica cuántica, tanto a nivel experimental, nivel computacional o incluso en el nivel teórico. Y resaltar aún más el rol que puede tener la mecánica cuántica en Chile. No por nada el gobierno actual también decidió crear esta comisión asesora de tecnologías cuánticas. Y ahí hay gente con distintos niveles de experiencia, pero también hay personas que son muy jóvenes. Y eso es muy bueno, porque es como responsabilidad de las nuevas generaciones impulsar las nuevas ideas. Y yo estoy seguro que Chile se puede transformar en un referente, por lo menos de Sudamérica, en cuanto a mecánica cuántica. De acá salen publicaciones a las mejores revistas del mundo, las mejores revistas de Europa y las mejores revistas de Estados Unidos. Existen muchos lazos también con instituciones internacionales que están a la vanguardia, ya sea en la parte experimental, en la parte de aplicaciones tecnológicas o en la parte de entender conceptualmente la teoría para ver si es que hay algo que todavía no entendemos bien de la mecánica cuántica. Esas redes existen. Lo que siento que falta en este instante es como trazar un plan de trabajo a largo plazo, ojalá unos 10, 15 años, y enfocarnos para aunar nuestras energías en trabajar en función de ese propósito más grande. Si logramos eso, trazar una buena ruta de trabajo, que yo creo que es lo que está haciendo la comisión actual en tecnologías cuánticas, eso te ordena. Claro, las capacidades eso es importante. Están en Chile. Sí. ¿Y cuáles serían tus próximos pasos o tus próximas líneas de investigación? ¿Para dónde abrirías campo? A mí siempre me ha interesado aprender de otras disciplinas para ver si es que aquellas herramientas que están naciendo en otra disciplina pueden ser útiles o no dentro de mi campo disciplinar específico, que es la física cuántica. Y en ese sentido me gustaría entrar mucho más en detalles con qué podemos tomar de la inteligencia artificial, qué puede ser útil y qué no, y cómo lo podemos utilizar para resolver problemas que aparecen en tecnologías cuánticas. Tú vives y respiras ciencia, Ariel. Muchísimas gracias por esta conversación. Estuvimos con Ariel Norambuena aquí en Conversaciones en La Mayor. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Maca, por la entrevista. La disfruté mucho y nos estamos viendo.